Hola a todos. Vamos a comenzar a ver entonces el tema de clasificadores con un poco más de detalle, ya habiendo entendido algunos de los conceptos básicos, luego de haber visto cada vecinos más cercanos. Bueno, hay una gran cantidad de modelos de clasificadores disponibles. Tenemos, además de los que ya conocemos de máxima verosimilitud y cada vecinos más cercanos, el modelo de análisis de discriminantes o el Fisher Linear Discriminant Analysis, que básicamente lo que hace es buscar hiperplanos que separen al espacio de atributos de manera tal de optimizar la decisión que se toma. Sí, esta idea es una idea sumamente intuitiva que proviene de la natural geometrización del espacio de atributos y que es explotada por los métodos que vamos a ver a continuación. Luego tenemos el clasificador bayesiano, que es una modificación, es una variante del maximum likelihood, teniendo en cuenta algunos elementos que vamos a ver ahora. La regresión logística, los árboles de decisión y su versión con Bagging, que serían los random forest, los bosques aleatorios, las máquinas de vector soporte, support vector machines, perceptrones, etcétera, etcétera. O sea, son varios modelos de los cuales, bueno, vamos a ver solamente algunos de los que están mencionados acá, que son los más populares para tener una noción de lo que se hace. Bueno, ¿de qué se trata la clasificación bayesiana? O sea, regresamos ahora a nuestro modelo de máxima verosimilitud, pero lo que hacemos es agregarle un costo a la mala clasificación. Si el clasificador fuese binario, por ejemplo, le estaríamos asignando un costo a los falsos positivos y un costo a los falsos negativos. Esos costos en general no son simétricos, como ya lo mencionamos. Hay veces que, dependiendo del problema de aplicación, los falsos positivos son más costosos o tienen consecuencias peores que los falsos negativos, o a la inversa. Mientras que obviamente los verdaderos tienen costo cero. Esto, bueno, obviamente generaliza a más de dos categorías o más de dos clases si fuese necesario. Entonces nuestro modelo consiste en evaluar el costo total por clase, que sería para cada una de las clases. Recordemos que en esta notación lo que tenemos es W sub I está representando la iésima clase y X negrita está representando el vector de atributos del dato que queremos clasificar. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, dado un vector, dada una observación, dado un dato que queremos clasificar, elegimos aquel que tenga la menor sumatoria de costos, cuando lo que estamos haciendo es asignarle la probabilidad de que pertenezca a la clase dada la observación que tenemos. O sea, básicamente la idea es, yo aplico la sumatoria de la probabilidad que le asigno, ahora vamos a ver cómo, a que sea cada una de las clases dada la observación y multiplicando por cada uno de los costos asociados a la mala clasificación. Bueno, esa es la regla que se conoce como la regla de decisión del mínimo costo. ¿Cómo hacemos para computar la probabilidad de que pertenezca a una determinada clase dada la observación? Bueno, ahí es donde interviene el famoso teorema de Bayes, que básicamente lo tenemos expuesto acá, y es una igualdad, ¿sí? La probabilidad de que una observación pertenezca a una determinada clase multiplicada por la probabilidad de esa observación es igual a la densidad probabilística de la observación en la clase mencionada multiplicada por la probabilidad a priori de la clase mencionada. Sí, esto es relativamente chino por ahora, pero lo vamos repitiendo. ¿Sí? Podríamos hablar primero de las marginales para refrescarlas. Eh, P de X negrita es la probabilidad de obtener una determinada observación.
Sí, esa es muy difícil de evaluar porque nosotros no tenemos el suficiente conocimiento del mundo como para poder determinar cómo son las, la distribución de las observaciones posibles, pero como vamos a ver, la ventaja del clasificador bayesiano es que ese factor termina no siendo importante. Luego tenemos la probabilidad marginal de cada una de las clases. Eso sí lo conocemos porque nosotros sabemos si, por ejemplo, estamos clasificando deportistas a partir de sus mediciones antropométricas. Bueno, sabemos cuántos deportistas hay de cada deporte. O sea, estaremos transformando en realidad una frecuencia relativa y le estaremos dando una interpretación probabilística. Luego, esta que está acá, esta distribución condicional, como ya vimos cuando vimos Maximum Likelihood, es simplemente la función de distribución de las observaciones dadas las categorías, o sea, cómo están distribuidos los pesos, las estaturas u otras magnitudes antropométricas en cada uno de los practicantes del deporte. Eso se puede sacar por observación, o sea que básicamente a partir de los casos de entrenamiento, de los casos etiquetados, hacemos una estimación estadística paramétrica de esas magnitudes y en base a eso determinamos la fórmula que lo determina. O bien, en los casos en los cuales este clasificador es más utilizado, también hacemos una interpretación frecuentista de de la probabilidad cuando, por ejemplo, X negrita es un vector de atributos nominales, en cuyo caso se transforma en simplemente la frecuencia relativa de que el atributo nominal tenga uno de los valores del conjunto nominal de valores. Bueno, y finalmente la que nos queda es la que estamos queriendo despejar, que es la probabilidad condicional de que la observación X negrita pertenezca a la categoría Y, que es lo que queremos determinar. Bueno, supongamos que lo que hacemos ahora es pasar eh, la marginal de P negrita al denominador. ¿Sí? Esa es la cuentita que nos queda acá. Es otra forma de representar el teorema de Bayes, que es interesante, porque simplemente lo que hacemos es interpretarlo en términos de lo que significa cada una de las cantidades que están puestas ahí. Entonces, la probabilidad de que la observación X pertenezca a la clase Y se conoce como probabilidad a posteriori. La probabilidad de la clase Y se conoce como probabilidad a priori. Las densidades probabilísticas son simplemente las probabilidades que tienen cada una de cada uno de los atributos en función de cada una de las clases, y la probabilidad marginal de X negrita es la evidencia. Entonces, lo interesante es que si yo lo que quiero hacer es elegir el máximo a posteriori, como está indicando esta idea, o sea, voy ahora para atrás y vemos que nuestra asignación lo que hace es trabaja con o sea, lo que estamos queriendo hacer es asignar el máximo a posteriori multiplicado por la función de costo. Esa es la regla del máximo costo. Entonces, si estamos queriendo elegir aquella que tiene la máxima probabilidad a posteriori, vamos a ver que la evidencia es la misma en todas las clases. Vuelvo de nuevo para atrás. Yo voy a tomar para todas las clases cuáles son los costos asociados a las malas clasificaciones multiplicadas por las probabilidades posteriores en cada una de ellas, y en el cómputo de todas las probabilidades posteriores, la evidencia, que es lo que resulta difícil de evaluar, está como denominador. Entonces, como me voy a quedar con la máxima de todas ellas, simplemente no me interesa evaluar la probabilidad de la evidencia. Esto es cierto bajo una condición, por eso a este método también se lo conoce como naive Bayes, o sea, bayesiano ingenuo, porque básicamente la evaluación de las probabilidades, o sea, la probabilidad condicional de obtener una observación X negrita, dado que el evento pertenece a la clase Y, en realidad es de compleja
evaluación si los atributos tienen algún tipo de correlación o algún tipo de influencia mutua. Mientras que si yo supongo que cada una de las probabilidades individuales de cada uno de los atributos es independiente de las demás, como se trata de probabilidades de eventos independientes, simplemente lo que puedo hacer es computar este valor, la probabilidad condicional de la observación X, dado que pertenece a la clase WI, eso lo puedo computar directamente con las probabilidades marginales de cada una de las variables de mi espacio de atributos. Eso es muy difícil que sea cierto, o sea, obviamente que para una persona de un determinado peso hay probabilidad de que tenga una determinada estatura. Sin embargo, el método funciona lo suficientemente bien como para ser em, utilizado o como para ser muy popular. Básicamente, una de las ventajas fundamentales que tiene Bayes ingenuo es una vez que tenemos las probabilidades precomputadas, o sea, una vez que tenemos las probabilidades condicionales de cada uno de los eventos de evidencia posible, el método es muy económico de ponerse en producción. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en un detector de spam, simplemente lo que tenemos son las probabilidades de que la ocurrencia de determinadas palabras determinen que un determinado correo electrónico sea spam. Entonces, simplemente lo que hago es, veo en ese correo electrónico las palabras que ocurrieron, le asigno las probabilidades correspondientes en una tabla que tengo que se calcula, como decíamos recién, utilizando frecuencias relativas, y si estoy por encima de un determinado umbral, lo considero spam, y si no, lo considero un mail normal. Bueno, como dice aquí, los atributos cuantitativos se pueden evaluar de esa manera, se pueden evaluar a través de algún modelo paramétrico, por ejemplo la gaussiana. Esto es muy discutible, hay obviamente muchas opiniones al respecto, no todo el mundo está de acuerdo con que esa sea la idea más adecuada, pero bueno, fundamentalmente esta forma paramétrica, estadística paramétrica de evaluar las probabilidades condicionales de las observaciones dadas las categorías, es algo que se hace solamente cuando el atributo es cuantitativo. Por eso es que en general la clasificación bayesiana termina siendo más utilizada cuando tenemos atributos nominales, porque la frecuencia relativa no soluciona perfectamente el problema. Un modelo que es primo hermano de la clasificación bayesiana es la regresión logística, y precisamente se utiliza más cuando la mayor parte de los parámetros del espacio de atributos es cuantitativo. Aquí la idea, si bien es un clasificador, la idea es hacer con los datos que tenemos una regresión de una cantidad que es la probabilidad. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es para cada una de las categorías tratar de evaluar una determinada probabilidad en función de valores numéricos, utilizando una función no lineal que haga la regresión de dicha probabilidad. Y obviamente quedarnos con la categoría más probable, con la clase más probable. ¿Por qué se llama regresión logística? Porque nosotros no hacemos una regresión lineal de una función lineal, porque las probabilidades tienen interpretación y tienen significado dentro del intervalo 0,1, y su influencia es totalmente no lineal. O sea, el cambio de probabilidad de un evento en una gran cantidad de eventos, cuando las probabilidades son muy parejas, produce un cambio relativamente menor. O sea, si yo tengo 100 eventos y hasta ahora mi estimación es que tengo 50 y 50 y hay uno que está mal evaluado, paso a 49,51 y la función de probabilidad cambió muy poco, o su estimación. Ahora, si tengo 99, ya estoy haciendo un cambio de probabilidad muy grande, y por eso no es una buena idea hacer la regresión de la probabilidad con una función lineal. Se utiliza una función logística, una sigmoidal, como la que se ve aquí,
Esto se puede entender, digamos, no quiero profundizar demasiado el aspecto matemático, pero básicamente lo que hacemos es trabajar con una cantidad que se llaman las chances, las odds, que es el cociente entre la probabilidad de que el evento sea verdadero y la probabilidad de que el evento sea falso. Esto nos va a dar una función que arranca de cero cuando el evento es falso, pasa por uno cuando el evento es equiprobable y se va a infinito cuando el evento es mucho más probable. Para que eso sea simétrico, le aplicamos el logaritmo. Entonces yo sé que esa función log odds, el logaritmo de las chances, va de menos infinito cuando el evento tiene una probabilidad muy baja a más infinito cuando el evento tiene una probabilidad muy alta, y es igual a cero cuando el evento es equiprobable. Entonces, en función de los valores numéricos de las variables de mi espacio de atributos, yo infiero una función de regresión que tiene estos términos independientes que están acá. Tengo una traslación y luego tengo un coeficiente de importancia que le doy a cada una de las variables de mi espacio de atributos. Hago esta regresión utilizando técnicas de regresión que vamos a ver más adelante, y en base a eso ajusto esta curva que tengo acá. El gráfico que tenemos es interesante porque, bueno, básicamente nos permite entender por qué el ajuste se hace con esta función logística que tenemos aquí. Básicamente también la función se denomina función logística porque en la parte baja de la curva es como un crecimiento demográfico, es como una función exponencial, pero a medida que llegamos al 0,5, esa función satura y se va volviendo cada vez menos creciente. Entonces, supongamos que en este caso nuestro conjunto de entrenamiento es univariado, o sea, tenemos una única variable x, y para determinados valores de esa variable x, entre 0 y 10, tenemos los casos negativos puestos aquí y los casos positivos puestos aquí. Entonces, básicamente, cada caso negativo que nosotros tengamos sesga a esta curva, la tironea hacia abajo en función de donde esté, y cada caso positivo la tironea para arriba en función de donde esté. Entonces, bueno, obviamente, como la mayor parte de los casos negativos están con valores bajos de x y la mayor cantidad de casos positivos están con valores altos de x, entonces la función de probabilidad que tenemos es la que se ve en este lugar. No nos vamos a meter con la temática de la gran relación que tiene la regresión logística con Bayes ingenuo. Son básicamente el mismo modelo, pero con una formulación o con una manera de ser interpretadas diferente. La manera de darnos cuenta es, bueno, en un caso yo tenía una productoria, y si a esa productoria le aplicase el logaritmo tendría una sumatoria de términos, que es en definitiva lo que nos está ocurriendo en este punto. Sí es importante decir que, bueno, que regresión logística es mucho más afín a un espacio de atributos cuantitativo, porque directamente las variables cuantitativas intervienen en la formulación del modelo. No necesito una parametrización de dichas variables porque directamente intervienen ahí. Mientras que si el dataset, el espacio de atributos tiene variables nominales o variables ordinales, entonces las tengo que cuantificar de alguna manera. O sea, de alguna manera hay como una especie de, ¿cómo llamarlo?, complementación entre Bayes ingenuo y regresión logística. Es como que uno es más fácil para una cosa, de acuerdo al tipo de datos, y el otro es más fácil o más cómodo para el otro tipo de datos. Bueno, como decíamos hoy, lo volvemos a decir, son los clasificadores más sencillos. O sea, una vez que hemos atravesado el entrenamiento, ponerlos en producción es muy económico porque es simplemente hacer una cuentita que, en función de los valores en el espacio de atributos, nos da un numerito, y en función de ese numerito, si estamos por encima o por debajo de un umbral, decidimos si es una cosa o es la otra. Por eso es que a estos clasificadores se los conoce como los baseline, o sea, las líneas de base. Cualquier clasificador que uno proponga
tiene que comportarse mejor que un bayesiano o que una regresión logística. Bueno, vamos a ver ahora por primera vez nuestro primer modelo de clasificación realmente serio o realmente importante. Esto va a involucrar un poco de matemática. No es necesario conocer la matemática con lujo de detalle, simplemente entender qué es lo que estamos haciendo. Los árboles de decisión, bueno, son probablemente los primeros productos de datos del Machine Learning de la historia, son de la década del 60, han de alguna manera contribuido enormemente en una gran cantidad de contextos, típicamente en inteligencia de negocios, en sistemas de recomendación, ese tipo de cuestiones. Es realmente muy interesante y hay muchas variantes. Pero bueno, básicamente la idea es, yo tengo un dataset y a partir de ese dataset hago un proceso de inducción de un producto de datos que, dado un nuevo dato que tengo que clasificar, lo que va a ser preguntar si este atributo del dato que tengo que clasificar está en determinado rango de valores o tiene una característica sí o no. Luego eso va a disparar otra pregunta y luego la respuesta a esa otra pregunta va a disparar otra pregunta y así hasta llegar a la decisión final. Este tipo de clasificador tiene la ventaja de que es totalmente transparente. O sea, nosotros pensemos, por ejemplo, en un contexto de uso típico que tienen estos árboles eh, como sistema de soporte para la toma de decisiones. O sea, yo le tengo que dar a los representantes de una entidad financiera un modelo de datos que cuando viene un aplicante a solicitar un crédito o una tarjeta de crédito, determine si ese candidato está o no en condiciones de recibir un producto financiero y cuál. Entonces, obviamente eso se puede hacer con un modelo caja negra y se puede obtener algo que diga sí, no, o te vamos a prestar tanto con tales condiciones, pero eso es inadecuado por varias razones, fundamentalmente por razones legales, porque las entidades financieras tienen que tener una política transparente y esa política tiene que estar, de alguna manera, como lo estoy diciendo, tiene que estar transparentada para que quede claro y sobre todo para que el representante que se entrevista no corra riesgo de ser acusado de estar discriminando. Sí, tiene que estar en forma visible para todos cuál es la política que tiene la entidad financiera. Entonces yo le tengo que dar un producto de datos que sea lo suficientemente transparente en el sentido de que diga, bueno, primero vamos a ver si la persona tiene un empleo fijo en relación de dependencia o es contra cuenta propista. Por ejemplo, estoy inventando. Y si es en relación de dependencia, cuál es la antigüedad, cuál es el sueldo, su condición de planta, etcétera, etcétera. Si es cuenta propista, el rubro en el que trabaja, bueno, ese tipo de cuestiones van a ir generando un árbol de preguntas que por eso se denomina árbol de decisiones. Bueno, la matemática relacionada con esto se basa en encontrar el árbol dividiendo nuestro dataset en particiones donde cada partición, cada split, se hace preguntando por un valor de un atributo que sea el mejor en algún sentido. O sea, básicamente, como decíamos recién, yo voy a tener en mi conjunto de entrenamiento lo que le dio el gerente de productos financieros a el científico de datos para que haga el árbol binario correspondiente, el árbol de decisión correspondiente, perdón, le da un dataset que sería una tabla como las que ya hemos visto, donde cada fila es un producto de datos que se le dio a un cliente y cada columna es un atributo de los clientes que han recibido esos productos de datos. Entonces, la idea es, el científico de datos dice, la columna es relación de dependencia cuenta por pista, parece ser la mejor, entonces vamos a tomar esa como primera pregunta y luego lo que va a ocurrir es que ese dataset se va a dividir en dos subdatasets, donde esa columna desapareció porque el atributo ya lo conozco y los dos subdatasets son las filas
que respondieron así a la primera pregunta y el otro subdataset son las filas que respondieron a no a esa pregunta. Y luego a cada subdataset le aplico recursivamente la misma idea, ¿sí? Iterar es humano, aplicar recursión es divino. Bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos, la pregunta que le dio tanto énfasis a este tipo de productos de datos, los hizo tan revolucionarios en su momento, es ¿cómo puedo darme cuenta cuál es el mejor atributo en algún sentido? Eso se basa en la idea de atributo más informativo. Entonces hacemos un brevísimo paso por la teoría de la información de Shannon y la entropía en termodinámica no estacionaria, bueno, ese tipo de cuestiones. Básicamente lo que está puesto acá es algo que nosotros ya lo sabemos, ¿no? El famoso juego de las 20 preguntas, para poder determinar a un objeto adentro de un conjunto S, yo tengo que hacer tantas preguntas por sí o por no, si las preguntas están astutamente formuladas, en función del logaritmo base 2 del tamaño del conjunto S. O sea, si mi conjunto tiene 1024 elementos, con 10 preguntas astutas por sí o por no, yo puedo darme cuenta el elemento que estoy señalando. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora es, eh, yo tengo un oponente, por decirlo de alguna manera, que está jugando conmigo y dentro de un conjunto de 1024 elementos eligió uno y yo no sé cuál es. Entonces yo le pregunto, ¿es chica o chica? ¿Es adulto o niño? ¿Es jugador de fútbol o político? Y así le voy preguntando por sí o por no. Y si mis preguntas son astutas, en el mejor de los casos, con un logaritmo en base 2 del tamaño del conjunto, puedo obtener el elemento. Ahora, ¿cómo hago eso para darme cuenta cuál puede ser la mejor pregunta? Supongamos que yo sé que ese conjunto se puede pensar como la unión de dos subconjuntos, el subconjunto Y por Y es de los que tienen un atributo y el subconjunto N de los que no tienen ese atributo. Entonces ahora yo sé que su cantidad de información, por decirlo de alguna manera, ya está dado en términos de lo siguiente: la probabilidad de que el elemento pertenezca a el subconjunto Y por el logaritmo del tamaño del subconjunto Y, más la probabilidad de que pertenezca a N por el logaritmo del tamaño del conjunto N. ¿Sí? Esto lo puedo pensar como simplemente la información del conjunto Y más la información del conjunto N, y transformando las probabilidades en frecuencias relativas, como ya hemos hecho, ya directamente puedo encontrar la probabilidad de que el evento pertenezca al conjunto Y como el tamaño de Y sobre el tamaño del conjunto total, y lo mismo para la probabilidad de que pertenezca al conjunto N. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta la informatividad de un determinado atributo? Y de la siguiente forma: si yo sé que antes de particionar a S en Y, N, yo sé que la información de S es esta que está dado acá, y luego de particionarla en YN sé que la información es esta que está acá, la resta de la cantidad anterior menos esta cantidad, o sea, la resta de la fórmula 1 menos la fórmula 2, me tiene que dar cuánta información yo, entre comillas, gané al haber particionado al elemento, al conjunto S en YN. Bueno, simplemente hacemos esa cuenta, y la cuenta es el logaritmo en base 2 del tamaño de Y más el tamaño N, que es el logaritmo de S directamente, menos la frecuencia relativa de Y por el logaritmo del tamaño de Y, menos la frecuencia relativa de N por el tamaño relativo de N. Obviamente, lo que a mí me interesa hacer a la hora de particionar a S en dos subconjuntos disjuntos YN es maximizar al mismo tiempo estas dos cantidades. ¿Sí? O sea, no me sirve maximizar una sola si la otra se minimiza,
porque básicamente no estaría ganando nada. Si tengo que lograr maximizar ambas. Entonces, supongamos por un momento que denominamos y chica a la frecuencia relativa o a la probabilidad de el tamaño de y respecto del conjunto y n chica a su complemento, o sea, la frecuencia relativa o la probabilidad de n dentro del conjunto total. Entonces, haciendo un cambio de variables, del cual no me voy a ocupar, háganlo los que estén interesados, simplemente llego a la famosa formulación de Shannon, que me dice que la información de este par de probabilidades, y chica, n chica, que son particiones básicamente, porque y chica más n chica son igual a 1, es obvio mirando estas cuentitas que están acá. Entonces la cuenta de arriba colapsa a menos y por el logaritmo de y chica menos n chica por el logaritmo en base 2 de n chica. O sea, básicamente la famosa fórmula que nos dice el contenido informacional o la entropía medida en bits, o sea, medida en preguntas por sí o por no, asociada a una partición de un conjunto. Cuando esta entropía o este contenido informacional está en cero, básicamente no tengo información porque tengo un desorden total, y cuando estoy en 1 quiere decir que tengo la máxima información y ningún evento me va a sorprender. Tengo el máximo conocimiento posible. Bueno, supongamos, para dar ejemplos, supongamos que yo estoy particionando en un medio, o sea, en cantidades equiprobables. Eso es tirar la moneda. Entonces, hago la cuentita, menos un medio logaritmo de un medio, menos un medio logaritmo de un medio, hago las cuentitas y me da 1. Mientras que si mi partición es en subconjuntos donde uno tiene el 100% de la probabilidad y el otro el 0% de la probabilidad, hago la cuentita y llego a que la información que tiene ese conjunto es 0. Y bueno, puedo generalizar y directamente decir que la información de una partición en más de 2 probabilidades, o sea, en este caso estamos particionando en C probabilidades, es directamente la sumatoria de menos la probabilidad de cada partición por el logaritmo de la probabilidad de cada partición. Por ejemplo, la entropía o la cantidad de información que me genera el evento de tirar un dado es 2,58 bits. Bueno, ya estamos entonces en condiciones de determinar a qué vamos a ir cuando vamos a hacer la partición de un conjunto de datos. Lo que buscamos es elaborar la información remanente, o sea, evaluar una vez que hemos particionado a nuestro dataset en 2 subdatasets, ver cómo es la información que quedó en cada uno de ellos. Sí, insisto, esto es simplemente tomar las cuentitas que vimos recién, o sea, esta parte de aquí es la partición en diferentes eventos disjuntos, y esta que está acá es la probabilidad del evento que estamos utilizando para particionar. Entonces la información remanente, al haber utilizado este elemento, es la sumatoria de todos los valores que tiene ese evento multiplicado por la sumatoria de la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad, que es la información que le quedó a cada uno de los atributos una vez que hicimos la partición. Esto me permite llegar al resultado final, que es la ganancia de la información, que es cuando yo elijo un determinado atributo. Al elegir este atributo estoy ganando una determinada información porque tengo una información remanente, y lo que voy a buscar es aquel que me genere la mayor ganancia de información. Esto, en todo caso, si ustedes me permiten, puedo ir por otra analogía. Nosotros sabemos que cuando mezclamos dos conjuntos, o cuando mezclamos, ponerle agua caliente con agua fría, estamos generando entropía, estamos generando desorden, porque antes de hacer la mezcla, los elementos estaban más ordenados, el agua fría estaba por un lado y el agua caliente estaba por otro lado, y cuando las mezclo se produce un desorden y ya no los puedo separar
o la energía que tengo que utilizar para separarlas es realmente mucho mayor que la que utilicé para la mezcla. Si estoy mezclando agua tibia con agua tibia, no estoy incrementando el desorden. O sea, básicamente, cada vez que uno cosas, aumento su desorden o a lo sumo dejo el desorden en el estado en el que estaba. Bueno, cada vez que separo cosas, disminuyo el desorden, o sea, aumenta la información, hay una ganancia de información, o a lo sumo esa información queda como está. Si mi separación fue torpe, separé un conjunto muy desordenado en dos subconjuntos que estaban igual de desordenados. Eso es lo que ocurre cuando hacemos un train test split, ¿sí? Estamos utilizando un muestreo estocástico precisamente porque no queremos ningún tipo de sesgo. En este caso, queremos hacer un split donde ocurra todo lo contrario, ¿sí? Lo que queremos hacer es separar nuestro conjunto de entrenamiento en dos subconjuntos de manera tal de que en cada subconjunto la sumatoria de estas cantidades que tenemos acá, esas probabilidad a partir de la partición por el logaritmo de la probabilidad a partir de la partición, sean las mayores posibles. En realidad las menores porque tengo un signo menos. ¿Sí? Básicamente ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Bueno, finalmente tenemos un algoritmo que, como dijimos, es un algoritmo recursivo. Dado nuestro conjunto de entrenamiento, construimos un árbol de decisión T de la siguiente forma. Paso 1. Si todos los ejemplos en el conjunto de entrenamiento son de la misma clase, entonces el árbol retornado es directamente un nodo de hoja que tiene la etiqueta C de la clase que ha sido elegido. Caso contrario, eso quiere decir que S tiene más de una clase, entonces busco el atributo más informativo utilizando las cuentitas que vimos recién. Luego particiono a mi conjunto de entrenamiento en n subconjuntos de acuerdo a los valores de A. Eso puede ser binario, puede hacerse por intervalos o puede hacerse de muchas maneras. Supongamos que sea, por ejemplo, un grupo sanguíneo, entonces particiono según los 8 grupos sanguíneos. Luego construyo recursivamente n subárboles de decisión aplicando la misma idea. Y una vez que construí los n subárboles binarios, el árbol de decisión final es el árbol que tiene como raíz al que hemos elegido en el paso 2.1 y a los subárboles que fueron computados en el paso 2.3. Bueno, esto obviamente tiene sus costados. O sea, ahora vamos a ver que en realidad no aplicamos ese algoritmo recursivo a ciegas, sino que hacemos algunas cositas más. Pero bueno, primero hacemos un pequeño paseo por algunas propiedades o algunas características de los árboles de decisión. La primera y más importante, ya la mencionamos, pero no me voy a cansar de insistir en mencionarla, es, bueno, son autoexplicativos, o sea, básicamente viendo el árbol binario yo me doy cuenta cómo es que funciona, porque el árbol binario básicamente, el árbol de decisión, perdón, básicamente me dice, bueno, primero pregunta por tal atributo. Luego, si la respuesta fue sí, pregunta por tal atributo, y si la respuesta fue no, pregunta por tal otro. Y así. Entonces yo lo miro y me doy cuenta qué es lo que está haciendo el árbol y lo puedo llegar a memorizar fácilmente. La segunda ventaja es la manera en la cual los humanos tomamos decisiones es muy parecida a la manera en la cual trabaja el árbol de decisión. O sea, básicamente para ponerlo en producción donde están trabajando personas que no son científicos de datos, es mucho más fácil explicarle el científico de datos que tiene que poner esto en funcionamiento en un banco o en un sitio de comercio electrónico, algo por el estilo. Es mucho más fácil explicarle cómo funciona el modelo y por qué, que cada vecinos más cercanos o bayesiano o ese tipo de cuestiones. Es más fácil insertarlo en un contexto no tan nerd, no tan técnico. Después, otra ventaja fundamental que tienen es esto no requiere tanta preparación de los datos, no requiere tanto wrangling, no requiere hacer tantas imputaciones si tengo datos ruidosos, no se sesga con los atípicos, esto es algo que me olvidé de mencionarlo recién, pero tanto
em, eh, regresión logística como bayesiano tienen el problema de los atípicos, porque como trabajan con funciones de probabilidad, donde tengo un valor atípico, donde tengo en mi conjunto de entrenamiento una persona que fue mal medida y me dio, no sé, 47.000 y en realidad lo midieron en gramos en vez de kilos, eso me sesga todos los estimadores y se rompe por completo el producto de datos. En este caso no, en este caso un dato atípico agrega o quita muy poca información en el producto en sí mismo, porque el producto se basa en particiones que generen más orden o más informatividad y por lo tanto no le está prestando atención a los atípicos. Después, otro problema que también tiene Bayesiano y regresión logística es la existencia de variables codependientes, o sea, de atributos que dependen uno del otro o que tienen algún tipo de dependencia mutua a partir de un atributo oculto. Como decíamos hoy, la estatura y el peso en las personas no están descorrelacionadas. En este caso, los árboles binarios, los árboles de decisión resisten ese tipo de cuestiones, no se sesgan tanto como ocurre con bayesiano o con regresión logística. Después una ventaja fundamental que tienen es muy fácil transformar un producto de árbol de decisión a un producto de ensamble. Esto lo vamos a ver en esta misma clase, pero más adelante. O sea, tener un conjunto de árboles o tener un producto de árbol de decisión generado a partir de refinamientos de otros árboles, utilizando técnicas como boosting o como bagging. Después otra ventaja que tienen es, aunque mi objetivo no sea una clasificación, aunque mi objetivo sea, por ejemplo, hacer reducción de dimensionalidad, el árbol de decisión me sirve para elegir cuáles serían buenos atributos para hacer una reducción de dimensionalidad. O sea, los atributos más informativos pueden ser aquellos que me están generando una partición del espacio de atributos más adecuada para una reducción de dimensionalidad. Si, por ejemplo, tengo que hacer clustering, esto, bueno, también lo vamos a retomar en algún momento. La desventaja que tienen son frágiles respecto del conjunto de entrenamiento. O sea, si yo cambio un poco el conjunto de entrenamiento, eso puede hacer que la topología del árbol de decisión cambie mucho y por lo tanto son susceptibles al overfitting. O sea, es como que se adaptan demasiado al conjunto de entrenamiento. Entonces, volviendo a nuestro algoritmo, este algoritmo a veces tiene algún tipo de mitigación. Lo que vamos a decir ahora es lo que se conoce genéricamente como regularización. La regularización es una técnica en el aprendizaje de máquina que lo que busca es penalizar los modelos muy complejos y favorecer los modelos muy simples. O sea, básicamente es al modelo de entrenamiento agregarle un término de regularización que a medida que el modelo se va volviendo más complejo, va haciendo que ese modelo sea menos deseable o menos preferible que otros modelos más simples. Entonces, regularizaciones típicas que se pueden hacer en este algoritmo es, cuando estoy en el caso 2, que es el caso recursivo, pregunto cosas antes de aplicar el paso 2.2. O sea, pregunto, por ejemplo, que la profundidad de la recursión no sea mayor a un determinado límite. Si un árbol de decisión con una profundidad 5 o 6, por ejemplo, es poco adecuado para ponerse en producción porque se hace difícil de memorizar o se hace difícil de entender. Entonces, yo puedo limitar el caso recursivo, el 2.2, si la profundidad del árbol es demasiado alta. Le digo, bueno, acá para y bueno, generaliza. En este punto generaliza, deja de seguir tratando de discriminar. Lo mismo puede ocurrir en el caso 2 si la cantidad de casos en la llamada recursiva es poca. O sea, si S en la llamada recursiva en cuestión, o sea, la cantidad de casos para los cuales estoy buscando, si acaso, un split, es muy poca, 5 por ejemplo,
para 5 casos no voy a buscar una llamada recursiva, me quedo con lo que estoy ahí y genero un modelo que es un poco menos preciso, generaliza un poquitito más, pero el modelo es más sencillo que si llamo recursivamente en ese punto. Esas serían técnicas de regularización que se pueden adoptar en el caso de árboles de decisión. Em, bueno, y creo que no me estoy olvidando de nada, y si me llego a haber olvidado de algo, lo vuelvo a aclarar en la clase que sigue. Así que bueno, dejamos acá y en la próxima toma seguimos con los modelos que vienen después.